Bien, ya hicimos el primer programa de Enfoques 1A con el doctor Javier Darío Marulanda. Vamos a hablar de cuál es el cuento del hospital de alta complejidad o de la clínica de alta complejidad, que es un hospital público. Ojo con eso, que hay personas que creen que el hospital de alta complejidad es una clínica privada. No, esos son recursos públicos para los cuales se han logrado obtener recursos, inicialmente 200.000 millones de pesos y otros 400.000 que van a ser desembolsados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Tengo entendido, el doctor nos lo explicará en un instante, el doctor Javier Darío Marulanda, para los años 2023 y 2024, o sea que hacia el 2025 tendremos que tener ya listo el hospital de alta complejidad funcionando. Esto será en un instante después de escuchar este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. De acuerdo, doctor Javier Darío Marulanda, ¿cuál es el rol que usted va a cumplir en el proyecto de Hospital de Alta Complejidad Carolina Larraarte en el sector de Cerritos? Luis, déjeme, yo le explico muy concretamente este proyecto, cómo surge, cómo viene creciendo y cuál es el objetivo como tal, porque hay de alguna manera un poco de desinformación. Sí, señor. Este es un proyecto que la sociedad pereirana, como muchos de los grandes proyectos que hay en nuestro Pereira y en nuestro departamento, han venido gestando desde el 2015. La comunidad cívica y gremial viene viendo la necesidad, y también científica, de tener un hospital de alta complejidad o de cuarto nivel, como se le llama también, en la región. Y cuando llegamos a la administración departamental se habían hecho varios intentos, de alguna manera desde lo privado, porque no existe un hospital de alta complejidad en nuestro país público, todos son privados. Estamos hablando de Valle del Lili, estamos hablando de Imbanaco, estamos hablando del Paulo Tobón Uribe, estamos hablando de la Clínica Internacional en Bucaramanga, acaba de inaugurarse Serena del Mar en Cartagena, la Clínica Santa Fe en Bogotá. La Clínica Santa Fe de Bogotá. Y estas grandes clínicas, que son fundaciones pero que tienen capitales privados, ya habían puesto los ojos en Pereira y en el eje cafetero por su ubicación geoestratégica. Es que es el triángulo del triángulo. Sí, señor. Y estamos en la mitad de todo. 100 kilómetros a la redonda de esa zona, entre Cerritos, La Virginia y Pereira, ahí en ese punto estratégico, si usted traza un círculo a 100 kilómetros alrededor, usted tiene la mayor densidad poblacional en el país. Somos una tienda en una esquina, me dijo un día el maestro Luis Carlos González. Bueno, esa está mucho mejor, se la compro, esa tienda en la esquina la compro. Sí. Pero hicimos esa medición y yo no me lo creía, yo no me lo creo. Usted sabe que yo tengo una formación en ingeniería siendo médico. Sí, señor. Y cuando entramos yo no me lo creía, tomamos las medidas, pues hicieron las mediciones y sí entran las grandes capitales y entran las ciudades, hay una zona montañosa, pero es la mejor ubicación. Entonces desde ahí, en helicóptero por ejemplo, para hacer transporte medicalizado helicoportado, en 18 minutos en helicóptero usted está en Chocó. Sí, señor. Usted cubre todo norte del Valle, cubre los 3 departamentos del eje cafetero, todos los municipios y varios del Tolima. Entonces, ya entendemos cuáles son las razones para que los que saben del ejercicio desde lo privado estuvieran tan interesados. Porque Luis, la Fundación Santa Fe ha tenido intención a través de Tatamá, y es válida, en desarrollar un proyecto de alta complejidad allí. Valle del Lili ha tenido intenciones. Ahora, en medio de estos 2 años y medio que yo he estado participando en los estudios, empresas como el Paulo Tobón Uribe y algunos otros que también son de alta complejidad en diferentes partes del país e internacionales han tenido intenciones de desarrollar allí proyectos. Pero hay una diferencia. Si el proyecto es privado, el privado puede poner los servicios que quiere y atender a quien quiere y pone las condiciones. Si el proyecto es público, el público puede regular cuáles son los servicios para no afectar lo que ya existe y además también tiene que admitir a todo el mundo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces tomamos una iniciativa que venía desde Valle de Risaralda, desde un equipo gremial que ha venido empujando, liderado por grandes líderes de este departamento, y lo que hicimos fue darle forma física, y la Universidad Tecnológica, que venía trabajando proyectos. La universidad ha hecho unos estudios, y los estudios iban dirigidos hacia
¿Qué servicios deben de haber en el departamento que permita mejorar la oferta académica? Sí, yo estuve en esa primera reunión de la tecnológica en Bellas Artes. Exacto. Nosotros allí. lo complementamos. Nos sentamos con Planeación Nacional y con el Ministerio antes de que comenzara la pandemia y dijimos, miremos, yo en la Secretaría de Salud encontré que pagábamos mucho en algo que se llama alto costo, enfermedades huérfanas de alta complejidad, y la pagábamos, la Secretaría Departamental de Salud pagaba mucho a Cali, pagaba mucho a Medellín, pagaba mucho a Bogotá, pagaba mucho a los hospitales de afuera. Y llamé a mis compañeros de Caldas, Quindío y Chocó, y resulta que ellos también, Luis. Y entonces dijimos, bueno, aquí hay un recurso de los departamentos en salud que se está yendo hacia afuera. Entonces lo medimos y se hicieron los estudios. Solo 2 datos. Primero, encontramos que 50.000 servicios de salud en el del eje cafetero y Chocó, del sur del Chocó, porque el norte de Chocó va a Antioquia, sí, pero el sur de Chocó nos toca a nosotros. O sea, todo lo que es Condoto, Ismina, y ya está viniendo acá. Guarato. Y tenemos que mejorar las vías para que llegue. Toda esa parte del ya sur de están Chocó, viniendo, ya están aquí. Ya están acá. Y nos toca a nosotros como Risaralda. Y fue una de las condiciones que nos puso el gobierno nacional. Listo, pero las enfermedades tropicales de allá, la anemia de células falciformes, la desnutrición de allá, ustedes me la reciben. Porque la del norte se va para Antioquia, pero el sur me lo reciben ustedes. Sí, señor. Listo, Norte del Valle. Al principio Norte del Valle estaba un poco celoso con el tema. Con la pandemia quedó claro que Norte del Valle le quedaba más fácil venir acá. Por supuesto, ir a Con Cali. el túnel de la línea le quedó claro que va a Tolima, que varios municipios les queda más fácil venir acá que ir hasta Bogotá. Y Caldas y Quindío también le apuntaron al proyecto. O sea, fue un proyecto regional. ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué es lo importante ahí? Que medimos si habían 50.000 atenciones en salud al año de esta región que se iban afuera, pero que terminaban en abandono del tratamiento. Se llama adherencia al tratamiento porque eso sale costoso. La mayoría de las enfermedades necesitan de un acompañante. Digámoslo de otra manera, mucha gente sufría, podía quedar inválida, podía quedar con enfermedades, padeciéndolas y sufriéndolas durante muchos años hasta su muerte, o en el peor de los casos se moría sin poder recibir atención con la orden de alta complejidad. No tengo forma de irme a vivir a Medellín, de ir a Cali o Bogotá. Ni vivir allá, ni acompañarlo cada mes. De acuerdo. Al control. Entonces, con el hospital de alta complejidad, hablemos entonces, doctor Javier Darío Marulanda, de lo que la gente quiere oír. ¿Cuáles serían entonces los beneficios, las ventajas, los comparativos en el servicio? Las ventajas de salud. Estaríamos acercando y cumpliendo algo que la salud necesita, la accesibilidad. Nosotros no pretendemos competir ni al privado ni al público que ya existe. Analizamos cuáles eran los servicios que no tenía la red pública ni la red privada. Y usted lo acaba de vivir, perdóneme que yo diga esto, no hay si yo tuvimos una conversación, usted lo acaba de vivir con un familiar hace poco. Mi hermano que tuvo unas quemaduras. Unas quemaduras. Los quemados aquí no se queman solo con pólvora en diciembre, todos los días hay quemados en el eje cafetero. Paréntesis, doctor, estuve en el Congreso de Cirujanos Plásticos acá en Pereira la semana pasada y me sorprendió el dato. En Colombia hay 50.000 personas quemadas al año. 50.000 quemados al año. Luis, sí, quemados graves, pero no quemado un dedo. Es que nos quemamos por fricción cuando nos caemos de una moto, una quemadura por fricción contra el pavimento. Nos quemamos con agua caliente, con chocolate, con agua panela, con químicos, con gasolina, con petróleo, con diésel, con incendio, con plástico en la industria. Nos quemamos con un montón de cosas todo el día, sino que son aislados los casos y la gente del común, la gente que está en las casas no se da cuenta. Nosotros, los que estamos en los servicios médicos y quienes más están en los servicios de urgencia, son quienes todos los días viven eso. Si mi hermano volviera a quemarse, que no lo quiera Dios, dentro de 4 años no tendría que llevarlo en Banaco a Cali. Luis, es que es un compromiso que hicimos y no se pudo desarrollar después de la explosión de Villa Carola que nos tocó al gobernador y a mí. Que quedara un pabellón de quemados en el San Jorge o en alguna de las instituciones privadas. Pero es que los quemados, y déjame, yo digo una cosa dura aquí, los quemados no es negocio. Costo efectivamente, tener un pabellón de quemados no es mucho negocio para un privado. No es más atractivo, es más atractivo tener cirugía cardíaca, es más atractivo tener neurocirugía, o es más atractivo tener ortopedia que un pabellón de quemados. Pero es que este hospital, como viene con recursos públicos, sí le debe apuntar a los quemados. Por ejemplo, desapareció Teletón de Manizales, de Caldas. Sí. Es necesario tener unas unidades de rehabilitación integral para el paciente que se accidentó, para el paciente que tuvo una enfermedad neurológica y necesita recuperarse. Por ejemplo, Luis, y lo hablábamos usted y yo hace unos días,
Estamos desarrollando vías 4G y autopistas. El tema vial, de accidentalidad vial. No hablemos de cinemática del trauma. Los golpes y los accidentes que vamos a tener en los próximos 10 años, 15 años. Y es que estamos pensando en un hospital para dentro de 10 o 15 o 20 años. Estamos pensando a futuro, estamos pensando en prospectiva. No nos podemos quedar solamente con lo que tenemos. De acuerdo. Ese hospital va a ser la unidad, la cabeza funcional del trauma mayor en la región, porque va a tener helicóptero. Entonces va a rescatar al paciente y lo va a poder transportar. Va a ser transporte helicoportado de transporte y de rescate, porque los accidentes ya no van a ser el golpecito en la rodilla o el golpecito en el hombro, va a ser cabeza, cuello y tórax, y no tenemos esa atención. Y hay que atenderlos en la primera o las 2 primeras horas, porque esas son las horas de oro, donde usted salva la vida de las personas. Se está viniendo a vivir mucha gente a Pereira, porque este es un buen vividero, porque aquí hay buena calidad de vida. Este no es un buen vividero, médico. No es un buen vividero. Este es el mejor vividero. El mejor vividero de todos. Pero nos están pidiendo eso, nos están pidiendo... Luis, usted y yo, que ya no somos los muchachos de 20 años, tampoco estamos tan grandes. No, pero estamos bien. Uno, en la medida en que empieza a tener cierta edad, y aún joven, ya empieza a pensar en otros objetivos. Y uno de los objetivos que piensan las personas que están viniendo acá es ¿a dónde me van a atender? Los inversionistas están pensando dónde van a atender las personas. El clúster de salud, el desarrollo del turismo en salud está pensando en hotelería en salud. Y ojo, del envejecimiento de la población. Estamos Eso requiere ganando cuidados años. especiales. Total. Eso es un punto, por ejemplo, una de las 10 unidades funcionales, que insisto, son 10 unidades funcionales. El hospital inicialmente no tiene urgencias, Luis. Tiene un transfer. Y a mí me decían, ¿cómo así que no tiene urgencias? Sí, porque no va a atender la gripa, ni va a atender el brote de piel normal. Eso lo siguen atendiendo los demás. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis se atiende en el San Jorge. Pero allá se remite de todos los hospitales públicos y privados lo complejo para que lo resuelvan. Por ejemplo, las enfermedades huérfanas o las enfermedades que aparecen con la edad, cada vez la expectativa de vida está aumentando. Pero Luis, no es un secreto que en la medida en que aumente nuestra expectativa de vida, aumentan también las enfermedades. Alzheimer hay más, Parkinson hay más, enfermedades neurodegenerativas hay más, derrames cerebrales hay más, ¿sí? Infartos hay más y dejan secuelas. Y esas secuelas hacen que 1 o 2 personas de la familia tengan que cuidar a ese paciente y que no trabajen 2 o 3 personas y eso impacta su bolsillo. Terrible. Y eso impacta su desarrollo. Es terrible. Y si lo tienen que llevar hasta Medellín cada 2 o 3 meses para que lo vea el especialista, pues aún más porque no trabajan y fuera de eso gastan mucho. Esta propuesta lo que pretende es eso, acercar la salud que no ha estado nunca. Venga, en la médico, yo no puedo dejar pasar este momento para hacer un comentario porque existe un documento que le llegó a la presidencia de la República del presidente Petro y al Ministerio de Salud, a la doctora Carolina Corcho, supuestamente, yo quiero que usted me lo confirme primero, si esto es verdad, de un documento, de un diagnóstico de la comunidad médica de Pereira o de un sector de la comunidad médica que decía que más importante que el hospital de alta complejidad se requería una mejora en los servicios de salud del primero y segundo nivel. Y es que se requiere, Luis. ¿Existe? Sí, existe. ¿El documento existe? Es un documento hecho por un grupo de médicos, sí, bien importante sí, también, señor. y es necesario tenerlo en cuenta. Este es un estudio hecho también por otro grupo de médicos. Sí. Se necesitan las 2 cosas, Luis, y es que no son excluyentes. La atención primaria en salud y el fortalecimiento Pero de ese los documento puestos no de estaba salud. negando que hicieran el No, cuarto. no, lo que pasa es que había una confusión. Se creía, o en el ambiente quedó, que los recursos que iba a utilizar el hospital de alta complejidad probablemente salían de los recursos que ya funcionaban para el sector salud. De acuerdo. Y no es así, porque el sector salud no le están sobrando los recursos. No. Al sector salud hay que seguir invirtiendo en puestos de salud que están cerrados y hay que abrirlos, porque la prevención y la promoción en salud es la que mejor resultados da. Luis, pero esa prevención y promoción nos da resultados y nos da resultados a largo plazo, hoy con las comunidades que tenemos, a los que todavía podemos ingerir, niños, adolescentes, jóvenes. Pero yo le hago una pregunta. Los que ya tenemos más de 30, 40 años, De acuerdo. que ya tenemos algunas enfermedades adquiridas que podemos prevenir todavía mucho, claro, bajando de peso, teniendo hábitos saludables, previniendo y todo, pero que ya las tenemos adquiridas por genética o porque en nuestro comportamiento de 40 años o 50 de vida ya tenemos factores de riesgo inmodificables. En los próximos 10 o 15 años ya nos ganamos un infarto.
o ya tenemos una tendencia a un Claro. cáncer, La o ya dire- tenemos una tendencia, necesitamos un trasplante. Una que se está dando con tanta frecuencia que es los divertículos. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, Hoy en la día con- diverticulitis. ¿Sí? Entonces, Luis, hay 570 personas que necesitan un trasplante renal en el eje cafetero. 570 personas esperando un trasplante renal. Hemos hecho 3 en Terrible. una clínica nomás. De resto, todo se va para Cali. Rescatamos los órganos, pero se van para Cali. Dígame, yo le hago una pregunta, Luis, y aquí yo quiero ser muy enfático. ¿Podemos hacer prevención y promoción para que se coma con menos sal? De acuerdo. Para evitar que muchas personas en un futuro necesiten un trasplante renal para que no lleguen a un daño renal. Menos sal, menos azúcar. Pero esos 570, ¿usted cree que yo solo con prevención y promoción los puedo? Necesito las dos cosas. Necesito una medicina de rescate y una medicina preventiva. Este proyecto fue con recursos de la nación y del tesoro público, sin afectar los recursos de la salud, para precisamente tratar de corregir un rumbo de unos años en donde los perdimos en prevención. Entonces es necesario tener las dos cosas. Solo no funciona, por eso es para una región. Para el Chocó, para Caldas, para Quindío, para Risaralda, para Tolima, para el norte del Valle, incluso para el suroccidente del país, como un proyecto piloto. No debería uno llegar al hospital de alta complejidad, estamos de acuerdo. Venga, no médico, debería llegar. Yo tengo la limitante del tiempo. Tengo 2 minutos adicionales con usted. Sí, señor. Desde el punto de vista de lo político, porque es que no hay nada que ocurra alrededor del ser humano que no tenga impacto político. Estamos de acuerdo. ¿Cierto? De aquí para allá y de allá para acá. Sobre todo porque es claro que ninguna decisión que se tome alrededor del tema de salud es ajena a la decisión de los políticos. La asignación de presupuestos, la construcción de las obras, La estructura del sistema. todo tiene que ver con la política. Así es. Y yo sé que a usted le han dicho varios empresarios y amigos suyos y médicos inclusive, venga, Javier Darío, me imagino que le dicen así, porque son amigos. Sí, Javier. Sí. Javier, ¿vos por qué te vas a meter en esa candidatura a la gobernación de Risaralda? Es que vos no necesitas eso. Vos sos médico, vos sos administrador de empresas, está estudiando una maestría en la Universidad Libre de ¿qué? Un MBA. Un MBA, imagínese, un máster en administración de empresas. Y estudió ingeniería en la Universidad Tecnológica. Es médico de la Universidad Tecnológica Médico también. cirujano y máster en tratamiento del dolor. Y todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido y sigue estudiando. ¿Y por qué se va a meter a la política? Pues usted siempre ha estado en la política, pero ¿por qué se va a meter de candidato a la gobernación de Risaralda? Y si eso tiene que ver con su experiencia en la salud. Sí, Luis, usted lo acaba de mencionar. Porque las decisiones se toman desde los ejercicios del poder. Y yo quiero que me lo entiendan de esa manera. La política es la que formula las estrategias, las propuestas y la que permite tomar decisiones colectivas. Yo puedo quedarme en mi consultorio o en la empresa donde he trabajado todo el tiempo y lo hago. Yo atiendo todavía pacientes y voy a cirugía y impacto una vida, 2 vidas, 3 vidas, 10 en un día y a mí me gusta y yo me siento muy contento. La pandemia me permitió ver cómo desde las decisiones administrativas y políticas usted puede impactar miles. Y eso me gustó. Y me gustó y creo que si uno tiene que ser parte de la solución y si tiene la pasión, tiene el conocimiento, cree que puede servir, pues digamos lo que sería muy egoísta quedarse quieto y no procurar tratar de servir. Esa es la propuesta. Desde el ejercicio de donde se toman las decisiones, si uno ve que el camino puede mejorarse. Servir es la clave. Puede servir. Es un tema de servicio. Servir es la clave. Es un tema de servicio, es un tema que apasiona, es un tema de poder impactar la población. Se nos vienen unos desafíos con un cambio estructural en el sistema de salud. Pero también, como usted lo ha dicho, tuvimos la posibilidad de participar y tomar decisiones no solo en salud. Yo estuve encargado alrededor de unas 20 veces en estos 2 años y medio. Y pude ver las decisiones que se tomaron en materia agroindustrial, en materia de turística, en materia de desarrollo económico, en materia de infraestructura, en materia de seguridad. Y resulta que todo es un sistema, como lo hablábamos usted y yo también. Y todo eso tiene que ver con la salud. Todo tiene que ver con la salud. Es que la salud es un sistema que funciona 24/7. De acuerdo. No para nunca. No. Es un negocio, perdóneme la palabra negocio, que está abierto, una tienda abierta todo el tiempo, todo el día. Uno no se acuesta en salud y se levanta el otro día con la misma fotografía. Cambia.
pero tiene que ver con el transporte, pero tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con la rumba, pero tiene que ver con la productividad, tiene que ver con si la gente tiene plata o no tiene plata, tiene que ver con el trabajo. Son 8.700 personas las que trabajan en salud o alrededor de la salud, directamente en nuestro departamento. O sea que es un gran sector, es un sector vivo que es transversal al resto de la dinámica Y de tengo nuestro una departamento. pregunta, siempre digo que es la final, pero es que hablando con usted médico, la cosa se va volviendo como una bola de nieve. La experiencia suya en la parte administrativa, en la parte política, en la parte de profesión de la medicina profesional, ¿qué le indica que cómo será la administración, la gerencia de la salud en el futuro? Buena pregunta y retadora. ¿Sí? Por un lado, tenemos un sistema en nuestro país que va a cambiar, definitivamente va a tener un vuelco. Estamos hace muchos años tratando de eliminar la intermediación. Yo veo este gobierno muy comprometido con la eliminación de la intermediación y que el recurso pase directamente al prestador de servicios de salud. Si eso ocurre de esa manera, estamos mejorando muchísimo el flujo de caja, que es uno de los problemas, o la parte financiera. Pero Luis, tenemos que ir pensando también en que la salud se ha venido modernizando. Hoy tenemos tecnologías en salud y no podemos darle la espalda a eso. Es increíble. Hoy tenemos lo que inteligencia yo vi artificial. En el Congreso de cirujanos plásticos. Y no podemos taparnos los ojos. Una cosa impresionante. Eso también pretende el Eso es hospital de alta impresionante. complejidad. Pretende tener la mejor tecnología del país, Es tener impresionante. machine learning, tener inteligencia artificial, estar domotizado, ser un hospital digital, tener, por ejemplo, equipos que hagan gamma cirugía en oncología, tener cirugías robóticas, que eso ya no es un lujo, Luis. Es control del daño para el paciente. No, pues que me opere un robot, ¿cómo así? Eso es muy pinchado, eso es muy costoso, no. Si eso implica que usted va a tener menos días de hospitalización, menos riesgos de reintervención, Es ahorro. es ahorro a futuro. Entonces no podemos taparnos los ojos y pensar que eso no ocurre, porque es como hace 20 años cuando nos decían que todos íbamos a tener celular o que todo el mundo iba a tener internet. Para allá vamos. Y nos organizamos para que la salud se modernice y exista lo que hoy se llama la e-health, todo lo que es la tecnología y el desarrollo en salud. O lo hacen los privados y el sector público empieza, y la gente que tiene menos recursos pues va a empezar a sufrir, a no tener acceso a esas posibilidades, y va a haber una barrera más. Eso es lo que queremos, evitar esa barrera desde ya, verla con tiempo y tumbarla. Venga, médico, no hablemos más de medicina, no hablemos más de los retos del Hospital San Jorge ni del reto de construir el hospital de alta complejidad, que me imagino tiene una estrategia clara, y quisiera que me lo resolviera lo más brevemente posible en el sistema de la construcción integral, porque Sí. yo sí he escuchado que se van a dedicar solamente, me corrige si estoy equivocado con lo que me han dicho, es probable que se dediquen solamente a construir la parte física y paralelamente no hagan la capacitación del personal médico especializado que necesita un hospital de esa naturaleza, de alta complejidad, y paralelamente los servicios, la dotación de equipos. O sea, y si la plata, esos 600.000 millones de pesos, aguantan ese ritmo del problema de la devaluación, ¿cierto? De la inflación, de los altos costos de los equipos. Rápidamente, el proyecto es de importancia estratégica, tiene un COMPES y tiene un aval fiscal Sí, de señor. 200.000 millones, ya hay 200.000 en un encargo fiduciario, Sí, señor. 200.000 quedaron esta semana incluidos dentro del proyecto de presupuesto Del año del entrante. próximo 2023, y esperamos los otros 200.000 en el 2024. Está muy bien dividido el recurso, un recurso para construcción, que es de 349.000 millones dentro de esos 600.000, un recurso para la dotación y el industrial hospitalario de 215.000 millones de pesos, y un recurso para plataformas tecnológicas para que sea competitivo y para que tenga todo esto de modernización que hemos dicho, un hospital inteligente, de 35.000 millones de pesos. Si usted me dice que dónde quedan las demás cosas, ahí hay un gran socio y un gran aliado, que es la universidad. La Siempre tecnológica. pensamos en un proyecto que fuera universidad, empresa, Estado. Sí. Así se contempló y así se diseñó. Cuando el Estado es el mayor inversionista, 600.000 millones de pesos, pero faltan probablemente recursos de capital de trabajo, que miramos si el Estado los coloca será solo estatal. Si involucra algún privado, pues tendrá algún otro modelo diferente. Es un modelo que está por definir y que lo define el gobierno nacional, que es el mayor
socio que tiene este proyecto. Segundo, el que no es negociable es la universidad. La universidad entra a hacer la formación y ya tiene el recurso para hacer la formación, porque es lo más importante. No podemos tener una estructura con muy buenos equipos, con muy buena tecnología, pero sin el personal De acuerdo, formado. Ese ha sido el fracaso de muchos. Eso ya se está haciendo. El músculo intelectual. El músculo la sociedad del conocimiento. Sí, sociedad Usted lo ha del dicho de todas las formas habidas y por haber y le hemos puesto mucho cuidado. Muchas gracias. Tenemos que ir formando las personas y la Universidad Tecnológica, asociada con otras universidades, ya ha venido formando las personas para que existan las especializaciones que faltan. Hoy hay 6 especializaciones en Risaralda, pero no tenemos formación en cirujanos, por ejemplo, en oncólogos, ni en anestesiólogos, ni en, por ejemplo, cirujanos plásticos, ni en expertos en trauma, ni en neurólogos, ni en neurocirujanos, ni mucho menos en las subespecialidades que va a tener ese hospital. Por ejemplo, hoy existe la hepatología, no hay ninguno en Pereira. La coloproctología, hay uno. Wow. Porque lo hemos traído. Ya hay subespecializaciones y a eso le quiere apuntar. O sea, el proyecto no solamente es un proyecto de prestación de servicios, sino que también de educación. Va a permitir tener 28 posibles especializaciones a futuro. Yo no digo que todas comiencen de una, pero en 10 o 15 o 20 años es la puerta de entrada para que la sociedad del conocimiento se fortalezca. Y recoja 34 grupos iniciales que hay en el eje cafetero y Chocó y norte del valle, de investigación, no solamente en medicina, sino en física, en química, biomédica, que hoy investigan en las universidades, pero sin tener escenarios de práctica, que son categoría A y A1 de Colciencias, que pueden desarrollar tejidos, que desarrollan equipos biomédicos. Hombre, en la pandemia nos vimos cómo muchos de esos equipos se desarrollaron, llegaron casi al prototipo de un ventilador, llegaron casi a prototipos de máscaras de inhalación. Hoy podemos dejar sembrado una sociedad ya de conocimiento tan importante que en un futuro se maquilen las vacunas, se creen los tejidos que se necesitan, porque los tejidos van a ser artificiales en un futuro. Ya los órganos, y eso lo tienen que hacer personas que se empiecen a formar desde ya. Hay que recoger esos grupos. La nanotecnología. La nanotecnología, la robótica robótica de la tecnológica. Hay grupos que ya tienen brazos mecánicos. Sí. A mí me miran y me dicen, este Javier que se fumó, está como medio loco. Pero si no pensamos diferente, Luis, si no hacemos las cosas diferentes, vamos a obtener los mismos resultados. Hablemos de eso en el programa siguiente, si me regala. Claro que sí. Pero de política. Claro que sí. ¿No le da miedo hablar de política? No me da miedo hablar de política. Entonces, él es el médico Javier Darío Marulanda Gómez, pues ampliamente conocido por la ciudadanía de Pereira porque enfrentó el desafío de la pandemia desde la gobernación de Risaralda, exitosamente por lo demás, y vamos a hablar de política con él en el programa que continúa para mañana.